Estamos hablándole a gente cristiana, seas bebito o seas maduro, estamos hablando esta aplicación a la gente que es creyente, que ha nacido de nuevo. Porque no queremos aplicar leyes duras en gente que pues no va a entender. Entonces, realmente, cuando buscamos guianza y vienen gente, quizás, no sé, en el trabajo, quizás tu familia, tus amigos, tu vecino, puede venir gente y te pide consejo, ¿verdad? Entonces ahí para nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado que no estemos implementando o aconsejando cosas que pues no van a entender ellos, ¿verdad? Es una carga para ellos, ¿verdad? Pero es importante guiarlos a Cristo. Cuando viene gente me dice, mira, no sé qué hacer, ¿qué me puedes decir? Yo no voy a la iglesia, o en veces voy a la iglesia, pero necesito consejería en mi matrimonio, por ejemplo. Pues puedo dar muchas cosas prácticas, ¿verdad? Vos sabes qué es el problema X. Pero para resolver eso, no que vamos a resolver el matrimonio con esto completamente, porque vivimos en un mundo caído y no estamos totalmente nosotros santificados, pero la primera cosa es, necesitas una relación con Cristo. Antes de poder ayudarte con tu matrimonio, necesitas de Cristo. Amén. Cuando vienen y piden consejo de cosas de la vida, lo primero que es mi responsabilidad decirles es, mira, ¿sabes qué? Te recomiendo, te implido que conozcas a Cristo en tu vida. Eso es la mejor cosa, la mejor necesidad que el hombre tiene en este mundo, es una relación y reconciliación con Dios. Entonces es bien importante entender estas cosas, porque esto se refiere a nosotros que somos cristianos. Por eso Cristo dijo que las leyes no son pesadas para nosotros, las leyes son pesadas para los que no están salvos. Realmente por eso es el efecto, ¿verdad? Para nosotros vemos las escrituras y las cosas de ellas y entendemos que aunque sean difíciles quizás o en nuestra madurez, sabemos que es lo bueno, aunque batallamos. Pero una persona inconversa, si tú le pones estas leyes y estas reglas, pues todo lo que estás haciendo es oprimiendo las cosas porque no ha nacido de nuevo. Dice la palabra de Dios que el hombre natural no entiende las cosas que espirituales. El hombre natural no entiende las cosas espirituales. Prácticamente podemos aconsejar cosas como nuestra constitución y nuestro país nos enseña estas leyes que vienen de la Biblia, los mandamientos, ¿verdad? No cometas homicidio, ¿verdad? Si seguimos leyes bíblicas vas a hallar paz en tu vida, pero es temporal. Porque la verdadera paz que necesitamos es con Dios, ¿verdad? Y podemos buscar cosas buenas y cristianas de la iglesia para que nos ayuden a navegar la vida y tener menos problemas y quizás sí pase, pero al fin hay que dar cuentas y confrontar al Dios vivo. Amén. Cuando doy esto y estoy enseñando este estudio y las aplicaciones y los principios que tenemos, estamos hablando al cristiano. Y si no eres cristiano y si no tienes a Cristo, te imploro, te pido que vayas a tener una relación con Dios, que te reconcilies con Dios. Amén. Muchos cristianos pensamos, ¿cómo podemos saber de la guianza de Dios? ¿Cómo podemos ser guiados por Dios? Especialmente en decisiones críticas, ¿con quién me debo de casar? Amén. Esa es una grande. Decisiones críticas, ¿dónde vamos a vivir? ¿Qué estado? ¿Qué país? ¿Verdad? Decisiones críticas de un trabajo, que vayas a hacer una decisión a cambiar de donde estás. Y quizás estás bien en esto, pero vas a hacer el brinco a otro trabajo. Queremos que nos guíe Dios.
y pedimos guiancia para esas cosas. Estamos aquí en Génesis 24, llegamos a este capítulo y vemos aquí que Abraham busca una esposa para Isaac. Está buscando una esposa por Isaac. En el 23 vimos que la esposa Sara se murió, falleció, y vemos aquí en el 22 que Abraham fue a sacrificar a su hijo y Dios le salvó la vida, proveyó un sustituto para que no tuviera que sacrificar a su hijo. Y después en el 23 vemos la muerte de Sara, y ahora aquí vemos que Abraham busca una esposa para su hijo. Esas son decisiones críticas, especialmente con quién debo de casarme. Y este texto nos habla de esto. Este es el capítulo más largo de Génesis, tiene hasta 67 versículos, no voy a pasarlos todos, pero quiero sacar de aquí unos principios que debemos de saber. Podemos tomar este texto en diferentes ángulos. Podemos ver el ejemplo de la fe de un siervo fiel, el siervo de Abraham, que fue tan obediente. Podemos aprender de la fe de Rebeca y qué clase de gente debemos de hacer, porque Rebeca es una persona ejemplar, una mujer ejemplar. Podemos estudiar la ilustración que nos enseña aquí de Dios Padre, que Abraham representa, el Espíritu Santo, que el siervo de Abraham representa, la iglesia, que el Espíritu Santo va y busca a Rebeca, y el hijo, que es Isaac, ¿verdad? Que lo vemos que Dios dio esa sustitución para él. Pero yo quiero mejor poner unos principios divinos de la guianza, porque pienso que eso es lo general de este texto. Y voy a usar a S. Cole, tiene 5 principios en su comentario que quiero usar de guianza esta tarde. Esto habla de guianza en hallarse a una esposa. Aquí vamos a hablar de esposa o esposo, o si estás buscando esposa o si estás buscando esposo. Yo creo que muchos de nosotros estamos en esa época. Estaba enseñándole a Cornelio un retrato de David cuando tenía 9 años, que me salió en el Face, ¿verdad? Y pues todos teníamos hijos de esa edad y ahora ya han crecido, ya están en esa época ya grande donde hay decisiones de qué voy a trabajar, qué es mi carrera, con quién me voy a casar, no sabemos, ¿verdad? Pero ya están en esa edad. Y es apropiado que nosotros también estamos pasando por eso. Aquí tenemos una graduación esta noche, es algo ya, ¿verdad? Que estás en el mundo, ya vas para afuera, siguen siendo nuestros hijos, ¿verdad? Pero ahora cambiamos de posición, ahora somos buenos consejeros. Me gustaría meterlos al cuarto y dejarlos que se cocinen un poquito más de madurez, pero no podemos, ¿verdad? Tenemos que eventualmente dejarlos ir. Y aquí eso es lo que está pasando, de cómo él iba a hallar y la manera apropiada de hacer esto. Si estás casado ahorita, entonces por favor no pienses que hiciste un error y vayas a ir a buscar a otra pareja después de este servicio. Si estás casado, ahí quédate. Pero esto lo podemos aplicar también en la vida práctica, y lo podemos aplicar en la vida práctica porque estas son guiancias, son principios, no es una fórmula donde, no, pues el pastor dijo que si sigo estas 5, no, o sea, es una ayuda, una guiancia nomás, no es una fórmula, ¿verdad?, en la que podemos ver. Y aquí en Génesis, Moisés, vemos que escribe este libro. Moisés está escribiendo este libro a una gente que anda en el desierto. Acuérdense que Moisés está tratando con la gente y Dios le inspira a escribir este libro de Génesis. Moisés está escribiendo con el contexto de que hay gente que está lista para ir a conquistar a Canaán, la tierra prometida, ¿verdad? Y eso fue prometido a Abraham, a los descendientes. Moisés está tratando de animar a la gente, porque la gente al que Moisés está escribiendo es gente rebelde. Estaban inclinados a no querer batallar, estaban murmurando, salieron de esclavitud
Salieron de ser oprimidos por Egipto y ahora estaban libres y estaban murmurando. ¿Cómo me gustaría ir para atrás a la miseria? Murmuraban porque querían lo fácil, no querían cumplir el propósito de Dios, querían lo confortable, preferían lo confortable que la obediencia y la voluntad de Dios. Y siempre tenemos que preguntar, ¿qué es la voluntad de Dios? Y ese es el contexto de este libro. Tenemos que ver la historia. Moisés está hablándole, ¿qué es la audiencia? ¿A quién le está hablando? Esta gente rebelde que prefería lo fácil que la voluntad de Dios. Y así podemos ser en la vida cristiana. La voluntad de Dios está tardando mucho. La voluntad de Dios no es lo que yo quiero. La voluntad de Dios no son mis deseos. Quiero hacerlo como yo quiero. Dios iba a proveer una esposa para el hijo de Abraham. Y el siervo de Abraham va y busca a esa esposa, ¿verdad? Si eres soltero, es crítico que busques la guianza de Dios como cristiano y obedecer a Dios en escoger a tu pareja. Porque excepto en confiar a Cristo como tu Salvador, lo más importante de tu vida va a ser a quién te casas. La cosa más importante que vas a hacer en tu vida es una relación con Cristo Jesús. Excepto eso, la otra decisión más importante que vas a hacer en tu vida es a quién escoges para tu pareja. Esa es una decisión que va a impactar tu vida para siempre. El principio de este texto nos enseña que Dios guía su voluntad cuando caminamos con Él y nos comprometemos a su propósito. Ese es el tema en el que vemos aquí. Vamos a ver esos 5 principios de cómo saber si estamos siendo guiados por Dios. Y esto es para ayudarnos, no es una fórmula, como les digo, pero es para ayudarnos. Para conocer, para estar seguros que estamos bajo la guianza de Dios, bajo la voluntad de Dios, tenemos que comprometernos a Dios inmóviles, fijos. No podemos estar así. No podemos estar como la ola. Para poder estar en la voluntad de Dios tenemos que comprometernos inmóviles a su propósito. Los dos, Abraham y su siervo, estaban comprometidos con Dios para el propósito de conquistar la tierra prometida, de ser obedientes a seguir el llamado que Dios los había traído. Abraham y su siervo, que no es nombrado aquí en nuestro texto, Abraham lo manda y lo comicia a que vaya y busque una esposa para Abraham. Y le dice que no busque entre los cananitas. Eso era bien importante. Los siervos prácticamente podían haber dicho, ¿verdad? Pues oye, Abraham, aquí hay muchas cananitas guapas, ¿verdad? ¿Por qué no escogemos de aquí? ¿Verdad? Pero el siervo de Dios no se desvió. Él podía haber dicho, bueno, mira, que si acaso, y sí dijo en sí, mira, si leemos el versículo 5 de Génesis 24, voy a primero pedirle al hermano Oscar y luego a la hermana vamos a pedirle el 6 al 9. El versículo 5 aquí, Génesis 24. El criado le respondió, quizá la mujer no quería venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Entonces dice, bueno, o sea, si caso voy a ir a buscar a esta mujer aquí, o sea, que si no quiere venirse conmigo, entonces, pues si no quieres de Canaán, vámonos para atrás a la tierra de donde viniste. Pero Abraham lo advierte fuertemente y le dice que no haga eso porque la promesa de Dios es verdadera y Él le dará la tierra de Canaán. El siervo se compromete a lo que dice Abraham. Versículos 6 al 9.
Para conocer la voluntad de Dios, uno tiene que hacer a un lado su voluntad. ¿Escuchamos bien? Para ver y obedecer la voluntad de Dios y ser guiados por Dios, tenemos que poner a un lado nuestra voluntad. Porque es Dios el que nos ha llamado y es Dios el que nos guiará. Y ese es el principio básico que determina la voluntad de Dios en las situaciones en las que nos encontramos en la vida. Quiere decir que nos debemos de vaciar a nosotros mismos, lo más que podamos, nuestra propia voluntad, salir y comprometernos en buscar y obedecer la voluntad de Dios. Por eso Cristo Jesús vino y dijo, buscar el reino de los cielos y su justicia, ¿qué? Primero. Dice, yo te prometo que todo lo demás te lo daré en añadido. Todo lo demás te lo voy a dar, no te preocupes. Búscame a mí y todo lo que necesites, yo te lo voy a dar. No te preocupes. Eso revela pasos específicos que necesitamos nosotros tomar para conocer la voluntad de Dios, la fe, comprometernos con Dios. Pero si nosotros clamamos que queremos saber la voluntad de Dios, pero no estamos dispuestos a vaciarnos o a quitar nuestra voluntad, entonces verdaderamente lo que estamos haciendo es diciéndole a Dios, ¿sabes qué, Dios? Lo que único que quiero es que yo ya hice mi decisión. Yo nomás quiero que lo apruebes. Es todo lo que estás haciendo. Ya no estás buscando la voluntad de Dios, todo lo que estás haciendo es quieres aprobación de lo que ya tú decidiste. De verdad no estás buscando consejo, de verdad no estás buscando guianza. Lo que estás haciendo es ya estás determinado de hacer tu voluntad y ahora vienes para ver si puedes agarrar bendición de Dios en lo que tú has decidido hacer. Pero nunca sabrás la dirección de esa manera. Dios revela su voluntad solo a aquellos que se comprometen a Él. Es muy difícil en veces en operar en las bases de la sabiduría humana, ¿verdad? La sabiduría humana y la sabiduría de Dios son muy diferentes. Son muy diferentes. Para el siervo de Abraham, imagínate, 500 millas. 500 millas. En chancla, está bien caliente la arena. Yo voy aquí a South Padre y tal sol a todo lo que da. Y hombre, mis pies corriendo, ¿no? Imagínate 500 millas de una tierra dificultosa. No era fácil. Mucho planear, mucho... Y es más, no nomás eso, era caro. Era caro hacer esto. Financieramente era caro. Y pues puedes decir, pues aquí te hallas una mujer, aquí te hallas un hombrecito. Pero Abraham vio que era crítico que su hijo se casara con la mujer que compartía el mismo compromiso que él tenía para el Señor. Ahí está la cosa. Y esto es algo que como cristianos debemos de obedecer lo que Pablo dice, no te pongas en yugo, ¿verdad? Inigual. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que Isaac iba a traer ¿a quién? A Jacob, a Israel, y iba a pasar la línea, y él estaba comprometido a la promesa de Dios, a la tierra prometida, y sabía bien que necesitaba una mujer que iba a estar comprometido a las promesas que Dios ya había dado y seguir el mismo camino. Por eso es tan crítico, hermanos, la decisión que vamos a hacer para nuestros cónyuges. Porque esa es la segunda más importante decisión que vas a hacer y la gente no la ve así. La tomamos a la ligera, no pensamos en el futuro, no pensamos en lo que va a pasar. Tienes que estar en la misma mente, tener las mismas deseos de seguir a Dios. ¿Amén? ¿No? ¿Sí? ¿Qué piensan? No se enojen conmigo, es la palabra de Dios. Buscando el reino de Dios es lo primero en hallar un cónyuge.
Si tú eres cristiano, tu deber es buscar el reino de Dios y su justicia primero. Y cuando estás buscando una esposa y una esposa, eso debes de hallarte a alguien que tenga el mismo compromiso que tú tienes. Si no, va a ser bien difícil la vida. Bien difícil la vida. Si tú quieres comprometerte a lo que Dios quiere, entonces Él te dará un cónyuge que quiera hacer la voluntad de Dios. Y nos esperamos en el Señor. Nos esperamos en Él. Esa unidad, ese es el propósito, esa unidad en el matrimonio. Es dos personas trabajando para servir a Dios. No se mira bien cuando uno está y el otro no, es difícil, no vas a llegar a nadie. Muchos de nosotros entendemos eso. Yo entendí mi madre, casada por casi 30 años, y los primeros 20 y tantos años fueron difíciles porque ella tenía que traernos. Era difícil cuando el esposo no quiere venir, o es difícil cuando la esposa no quiere venir, o es difícil cuando vienen pero no quieren servir y no están en el mismo plan, en la misma mente. Es difícil. Pero cuando los dos están en el mismo plan, es fácil. Y yo, pero en lo personal, le doy gracias a Dios porque si yo tenía un plan de negociante, imagínate, o sea, voy a dejar este trabajo seguro para abrir un negocio, pues ¿quién me va a aguantar? Me van a divorciar, porque fracasé como 2 o 3 veces para llegar ahí, hermano. O sea, el negocio verdadero es fracasar y seguirle. Por eso muchos negocios no lo hacen, fracasan una vez o 2 y ya no lo vuelven a tocar. Pero los que perseveran hasta el fin, los que se estabilizan, son gente llena de fracasos en sus vidas. Vemos esos negociantes con sus negocios grandes y vemos a Elon Musk y vemos a toda esa gente, pero ¿cuántos fracasos no han tenido de su vida para llegar a ese punto? Pero tienes que tener a alguien que piense como tú y que tenga tus metas. Dios me ha llamado a predicar el Evangelio. ¿Y dónde está? Eso tiene que estar en mi cónyuge. Quiere decir que a lo mejor tiene que cambiar mentiras, quiere decir que a lo mejor tiene que cuidar a niños, quiere decir que a lo mejor tiene que esperar a su esposo que llegue de la casa porque anda en el hospital visitando, quiere decir que, pero estamos en la misma página, ¿verdad? Y como cristianos prácticos, aunque quizás no tengas el ministerio que yo tengo, tenemos nosotros el ministerio de la reconciliación, como escuchamos esta mañana. Todos nosotros como iglesia y como cuerpos unidos debemos de ser evangelistas, ¿verdad? Debemos de promover el reino de Dios y todos tenemos la misma meta: instruir a nuestros hijos en la manera que deben de ir. Tenemos la misma meta de crecer más y más en la imagen de Cristo, de ser una luz en donde sea, en el sitio en el que estemos. Pero cuando no estamos unidos en ese plan es difícil. Amén. Pero quiero que entiendan que así como es difícil para Abraham financieramente mandar a su siervo, cruzar esa tierra, llegar al lugar, buscar la voluntad de Dios, fue problemático. Y así también va a ser muy difícil para nosotros hoy en día de buscar a esa persona. Las iglesias están llenas de gentes, pero no necesariamente cristianas. No necesariamente están en el plan correcto. Si vemos, hay muchas muchachas y muchachos guapos paganos allá afuera, en las escuelas, en todos los lugares donde estamos, en nuestros trabajos, en los clubs, en la charanga, vemos mucha gente guapa, ¿verdad? Y hay gente en la iglesia que van a la iglesia y están guapos y guapas y van a la iglesia, pero no viven para Cristo, viven para ellos mismos. ¿Y cómo ves eso? Y ahorita vamos a ver, Rebeca nos enseña esa prueba. Lo que pasa es que ahora en día el noviazgo es físico.
El noviazgo ya es algo físico, no conoces a la persona y de repente te casas y no conociste porque todo fue físico, emocional y andan haciendo cosas que nomás deben de ser los casados. Hay emoción ahí agarrado, te enciega y luego te casas y luego, pues este chavo me pega. O esta chava me pega. O no hombre, este chavo, mira el genio que trae. Pues no te das cuenta porque andabas tú viendo otras cosas y no pudiste conocer a la persona. No, esta chava me salió bien tóxica. No, hombre, hasta me pone ahí notas ahí. No estés viendo a esa enseguida, te estoy viendo y llamándote y esto y bien tóxica. O este hombre es bien tóxico, vayas a la casa y te anda cacheteando que porque no llegaste a los minutos que habías de haber llegado. Y luego estás ahí preguntando, ¿por qué pasó esto? Pues, ¿por qué crees? Porque no llegaste a conocer a la persona. Rebeca fue una mujer que el siervo pudo ver y dijo, esta tiene que ser la mujer. No fue coincidencia, no fue suerte, pero vio el tipo de mujer que era y se quedó anonadado el siervo y dice, esta es la mujer para Isaac. Así es cuando conoces a la gente, ¿verdad? Mi primera pregunta, cuando hubo balazos allá en Dallas con mi hija y ahí estaba el muchacho pretendiente ahí, lo primero que pregunté, vale más que no corrió el más rápido que tú. No, se tiró y me agarró y me llevó y vale más. Ahí vamos a saber quién es quién cuando estamos no nomás en lo físico, no nomás en lo sexual, en esa idea. Queremos conocer tu carácter, cómo vas a responder en situaciones, qué tipo de hombre y mujer quieres vivir toda tu vida. Amén. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque no es fácil, hermanos, perder todo varias veces y todavía quedarme casado con la misma mujer y no se le quitaron las ganas. Pero ¿sabes qué hizo? Me levantó y dijo, vente, vamos. Yo sabía que cuando escuché el llamado de ser pastor, de predicar el evangelio, sabía bien que si lo hizo en eso, va a estar a mi lado aquí. Fuimos probados por el fuego antes de llegar aquí, por años. Porque ya fue probado la cosa. Dios no dejó que dejáramos cosas abajo de la cama o en el closet. No dejó, aunque yo quería esconder cosas en el closet y abajo de la cama. Pero Dios porque necesitábamos confrontarlas, porque estos son momentos esenciales. Esenciales. Eso es importante, hermanos. Y también, muchachas, no tienen que conformarse con un feyusco, ¿ok? No estoy diciendo eso tampoco. Muchachos, no tienen que conquistar a una feyusca. La Biblia dice que las feas, la Biblia cuando oyes, era dura en los ojos, así se dice, heavy on the eyes. Era dura en los ojos cuando ves, y esta mujer era la hermana era de Jacob, era duro en los ojos, quiere decir que era duro para ver, estaba fea. Eso es lo que dice en la Biblia cuando dicen eso. Rebeca era una mujer hermosa, hermanos, ¿ok? Pero era una mujer hermosa, pero lo más hermoso de ella era adentro. Era lo que tenía adentro, hermanos. Imagínate darle agua a 20 camellos. Imagínate una mujer ahí, vio un ciervo acá todo viejillo y lo vio, y en lugar de decir, ¿quién es este viejillo? Yo me voy para allá, lo vio y se puso a ella y dijo, yo lo hago. Y no nomás era darle un vasito de agua. Ahí se vio algo más bello que lo de afuera. Amén. Si tú quieres guianza en tu matrimonio y buscar un cónyuge, tienes que estar constante en tu
compromiso con Dios y su propósito. Si quieres saber qué quiero hacer en la vida, qué debo de estudiar, qué carrera debo de tener, si tú quieres saber, tienes que comprometerte al propósito de Dios. Conocer la voluntad de Dios tiene que ser movida por obediencia acompañada con sentido común. Hermanos, yo me di cuenta hace muchos años que el sentido común se le olvidó a Dios dárselo a mucha gente. Pensarías que gente tuviera sentido común, pero no hay, eso no existe. Tienes que tener sentido común. Abraham y su siervo no se sentaron ahí nomás orando en la carpa por la esposa de Isaac. No estaban ahí nomás en la carpa orando, Señor, tráenos a Rebeca, sino oraron mucho. ¿Pero qué? Abraham actuó y fue y mandó a su siervo, versículo 10, Génesis 10, a buscarla. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, formando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. No nomás se quedó ahí, Dios, que me caiga la mujer o el hombre. Ay, Dios, un trabajo que me des. Ponte a buscar trabajo, compadre. Ay, Señor, ¿cómo voy a pagar eso? Ponte a trabajar. ¿Ok? ¿Cómo voy a dar a la mujer? Pues para de ir a buscarla en los clubs. Para ir a buscarla en las partes donde no las vas a hallar. Muévete. Amén. Sentido común. No te quedes ahí nomás en oración. Muy interesante. La obediencia es importante en la guianza. Ese es el punto número 2, ahí nos quedamos. Pero ahí podemos ver mucho que nos va a enseñar este texto. Y lo vale la pena esperar en el Señor, hermanos. Vale la pena esperar en el Señor. Otra vez, si ya estás casado, quédate con tu esposo, no vayas a ir a buscar al otro, ¿ok? Estoy hablando de los que no están todavía. Hay tiempo. Pero si quieres buscar verdaderamente la voluntad de Dios, tienes que someterte y hacer un lado tus deseos y dejar que Dios te dé su voluntad y tus deseos. Nos quedamos ahí para el otro domingo en la noche. Tengo mucho que traerles.